El edupanismo como componente fundamental para la concreción de geografía comunal es la estrategia que estamos utilizando para desarrollar el diplomado. Esta concepción es producto de la visión integral de la educación total concebida por Samuel Robinson, el radical Simón Rodríguez, en, en aquella decisión que tomamos en el año 2005, en el primer Congreso Robinsoniano, cuando, haciendo el análisis crítico de la obra de Rodríguez, se consideró la necesidad de considerar al edupanismo robinsoniano como la base fundamental también de un planteamiento teórico que tiene que ver con la explicación de los procesos de la educación en Venezuela. Entonces, para nosotros es fundamental trabajar lo que ha desarrollado en filosofía el Simón Rodríguez. Recordemos que él formó parte de la estructura originaria del debate de la dialéctica en Francia en los momentos en los cuales se estaba iniciando ese planteamiento metodológico. Asumimos la concepción en la cual afirma: no es absurdo el pretender que los que viven en comunidad sepan qué es comunidad. No hay lego por poco que sepa que no sea sabio en la regla. El prelado que más se parece al lego es el más digno de mandar, y en punto a regla, todo lego ha de poder ser prelado. Esa premisa fundamental que toca Rodríguez es la que a su vez estamos asumiendo para poder dar esencia constitutiva al poder popular como componente del legado que dejó el comandante Hugo Chávez en el desarrollo del pensamiento para lo que él planteó como el sistema EBR. Es nada menos que la estructuración de su concepción del árbol de las tres raíces en función de Zamora, Rodríguez y Bolívar. Para la orientación fundamental hemos considerado esta premisa robinsoniana, de forma que dentro del desarrollo básico que ha estructurado la dinámica que se va trabajando con la filosofía y la dialéctica robinsoniana, nos permite abordar el componente que evidentemente forma estructura en la red de articulación y acción sociopolítica que organiza al pueblo venezolano, como son los RAS. Entonces, bajo esa concepción, la, la forma fundamental de la cotidianidad está en la estructuración de los mapas a partir del punto y círculo como concepción revolucionaria económica en base a los CLAP, de manera que los círculos de lucha populares y del buen vivir que el comandante eterno generó para dinamizar el proceso social revolucionario político del venezolano, el, el presidente Nicolás Maduro lo concreta en esos CLAP, de manera que no es más que ese espacio urbano territorial o rural territorial que tiene que ver con las VC, los jefes de comunidad, los jefes de calle, a escala organizando el territorio de una manera que el modelo de unidad y organización superior que se genera sea para la defensa integral de la nación desde cada uno de los lugares. De tal manera que cuando nosotros asumimos esa concepción fundamental del planteamiento robinsoniano, evidentemente estamos creando los mecanismos que tal cual son los mandamientos para la religión,
Bueno, para nosotros son, desde el punto de vista social, el decálogo que hace posible que podamos entender que la organización de la sociedad responde también a principios fundamentales que orientan su hacer. Entonces, ¿dónde están los componentes, aquellos componentes que hacen posible resolver la paradoja que plantea García Lineras cuando se desarrolló eh, desarrolla el planteamiento ontológico del edupanismo, la topofilia y la toparquía, en tanto se crea para que la comuna sea realmente una comuna total desde el punto de vista de la concreción del, del, de esa totalidad educativa. Se estabilizan los horizontes fundamentales de esa topofilia y esa toparquía. Se radicaliza la toparquía a partir de esa concepción de la comunalización dentro de unos principios y valores que dan soporte a esas nuevas relaciones de poder para continuar dentro del desarrollo del espacio geográfico de los RAS, los CLAS, las VH, en tanto una estructura organizativa social que hace que tengamos una relación escuela, sociedad, espacio, para lo que evidentemente plantea el ministro Aristóbulo Isturi cuando crea la categoría comuna educativa. O sea, no es una otra comuna a la comuna total territorial, ¿no? Es que la comuna es una única en sus características y por supuesto ella tiene una base fundamental a partir de la educación total que la concibe, que es la edupanista, y dentro de ella el desarrollo a escala desde el lugar hasta el planetario. Por lo tanto, entonces, para nosotros es fundamental que esas comunas educativas sean la base de la topofilología para que toda la patria sea una escuela tal cual lo dejó sentado el comandante. De esa radicalización socialista precisamente es la que te crea una vinculación dialéctica entre educación y comunicación. Es decir, para hacer dialéctica necesariamente hay que pensar dialéctica, hay que tener método dialéctico y el método dialéctico está alimentado en la base filosófica del materialismo histórico. No se puede hacer socialismo sin dialéctica y no se puede hacer dialéctica si realmente no hay un análisis de contradicciones, un análisis que permita a la síntesis, crear síntesis a partir del análisis y ese análisis es precisamente con, concebir, descubrir las tesis fundamentales que generan los componentes desagregados para resolver esa contradicción y la síntesis que te produce la agregación de todos ellos a partir de una relación que en base a condiciones vaya creando conciencia para que se dé respuesta a la lógica dominante imperial que ha precisado las dinámicas a través de tantos siglos. Es decir, la dinámica del capitalismo convirtió al todo en mercancía e impuso las lógicas fundamentales de ese pensamiento. Nosotros tenemos que sacarla de esa lógica de la mercancía y convertirla entonces en humanitaria, es decir, la explicación de la organización social desde el punto de vista de la dinámica que se produce en cada uno de los lugares a escala regional, a escala local, nacional, internacional, y poder entonces tener la concepción fundamental que hace posible la concreción de esa relación escuela, sociedad, espacio como base fundamental ontológica para el desarrollo de esa topofilia, esa toparquía como expresión clara del edupanismo. Por eso es que entonces para nosotros es importante esas escalas local, nacional, internacional y ver cómo la comunalización va creando esa condición que hace posible se vaya cubriendo a escala y que arme
en la mente ese imaginario real, o sea, el planteamiento de la realidad y la imagen que tengo en mi cerebro como aprendizaje es precisamente no contradictorio, es correlacionado, de manera tal que podamos entender que esa dinámica se expande y se despliega a escala en la región, en el país, en la escala internacional y alcanza los niveles mundiales dentro de los que se descubre, por ejemplo, los factores importantísimos que ha puesto en el tapete la pandemia. La pandemia nos está expresando que la solidaridad es el componente vertebral que estructura las relaciones humanas. Y por lo tanto, entonces eso se ha demostrado, o sea, con esta pandemia en este año 2020, se ha mostrado a escala planetaria, no importa cuál sea la civilización, no importa cuál sea el lugar, en cada una de las escalas, a cada uno de los componentes, en función de cada lugar, está expresado la dinámica fundamental de la solidaridad como un principio y como un valor para el desarrollo de las relaciones y para resolver el problema que no se ha resuelto a partir de las contradicciones del capital a través de tantos siglos. Por eso es que es importantísimo que para nosotros tengamos el proceso conocido en Venezuela, esa Venezuela agraria que pasó a ser petrolera, que luego pasó a ser centralizada y que hoy la tenemos fundamentalmente orientada como de ofensiva comunal en tanto estructura organización comunalizadora, evidentemente nos da a nosotros un soporte histórico para poder entender que ese espacio se va reciclando a partir de las condiciones en las cuales se van marcando las relaciones geohistóricas de momento y lugar, tiempo, momento, lugar, en un tiempo en base a cualquier condición que exista y que hace posible que nosotros veamos que el territorio va haciendo cambios fundamentales que va dando respuesta a las circunstancias lógicas de ese momento, de ese lugar y de esas condiciones. Es decir, que la secuencia cartográfica del mapa va variando de acuerdo a la dinámica que impone la sociedad estructurando su propia organización, no a partir del mercado. Si nosotros dejamos marcada por la mercancía, indudablemente estaríamos imponiendo la lógica organizativa desde el mercado. La dinámica nos corresponde es trabajar a partir de los factores humanitarios, a partir de los factores sociales, a partir de los factores que organizan al pueblo en tanto seres humanos somos, que creamos al propio territorio a partir de las modificaciones que hacemos por razonamiento, por dialéctica y por supuesto en síntesis a la dinámica de ese espacio pensado que se actúa sobre el espacio real y te crea un espacio producto. Es decir, se va generando un espacio a partir de una dinámica que interviene la perspectiva a partir de factores prospectivos. Es decir, podemos avanzar con concepciones claramente planificadas y orientar resultados que nos permiten obtener un producto que es ese espacio modificado en función de los intereses de la humanidad. Esa concepción es la que nosotros tenemos hoy trabajada cuando empezamos a asumir la responsabilidad del plan de patria que nos dejó el comandante y que evidentemente tiene un soporte fundamental dentro de todo ese trabajo que fue desarrollándose con el poder local, estructurando una dinámica a partir de la cualidad que tiene cada espacio de desarrollar sus potencialidades y nosotros asumirlo a conciencia. Entonces, con la conciencia fundamental de ese poder se produce un acercamiento comunal que va creando una estructura que organiza nueva territorialidad, que es
el mismo espacio reciclado a partir de una condición en la cual el peso de la educación es otro, no el de arriba a abajo que se ha implementado históricamente, sino que va de abajo hacia arriba a partir de la cualidad que tienen los colectivos de analizar, de sistematizar, crear su propia fuente, generar su propia estadística, estadística en tiempo real, información en tiempo real, que hace que lo pueda plasmar con técnicas muy recientes que son las de elaboración cartográfica, y por eso que el mismo comandante permanentemente nos exigía trabajar primero los mapas de localización y la territorialidad para poder prever los proyectos, las dinámicas que evidentemente vamos a avanzar en el proceso de transformación del espacio, dando solución a las contradicciones que descubramos se producen en ese territorio y que hemos arrastrado históricamente. Entonces, bajo ese aspecto es donde para nosotros es importante que ese saber que se alcanza es producto de un hacer, y ese saber hacer te crea lo que bien explicó Eliezer en su planteamiento del tríptico espacio, sociedad, escuela, y que hace que en esa relación esté dado todos esos elementos que nosotros formamos para desarrollar aquellos conceptos de la maestría de enseñanza de geografía que pudimos trabajar a nivel nacional desde la Universidad Pedagógica, y se convirtió en campo de desarrollo de formación de los maestros y de los docentes, y de los líderes de la comunidad, y ahora se asumen la relación fundamental para la estructura de la comunalización del país a escala nacional, para poderla proponer como lo hacemos en este planteamiento del diplomado, en base a la geografía comunal como estructura de organización del pensamiento, de una nueva concepción geográfica que no ha existido, pero que estamos creando en Venezuela para el desarrollo de esa lógica con rigor científico, académico, pero también con una fuerte raíz política territorial que hace posible que el pueblo actúe a conciencia en la transformación que va a generar dentro de sus propios espacios desde cada lugar. Es decir, la escala asciende del lugar hasta la escala planetaria en un proceso permanente, constante, que hace posible que nosotros tengamos la esencia constitutiva que nos permite trabajar hoy con una categoría nueva, que es precisamente la comuna educativa. ¿Por qué? Porque la comuna educativa, que no es otra comuna, si la comuna es la estructura territorial que organiza el proceso revolucionario. Entonces, esa comuna es trabajada desde la educación, y esa educación, que evidentemente ha sido una educación republicana, hoy necesita una precisión desde el punto de vista de la lógica comunal. Y para que eso sea así, evidentemente tenemos que entender que esa lógica comunal educativa es esa lógica comunal educativa es el nuevo soporte que orienta a la estructura educativa, no para sustituir a la anterior, no, es para elevar a, a escala superior la lógica de organización de la educación republicana. Para eso, entonces, el ministro crea la categoría de comuna educativa. La comuna educativa es la comuna vista entonces desde la totalidad educativa, a partir de las cualidades que hacen posible que la comuna sea productiva. Y si es una comuna productiva, porque es la lógica que evoluciona el desarrollo, la revolución económica de producción, distribución, consumo, con todos los componentes geohistóricos desde el CLAP, para que el punto y círculo sea realmente una estructuración territorial en síntesis, ella necesariamente expresa los mecanismos que la reproducen a partir de esa concepción de educación. Y entonces la educación tiene también sus componentes de productividad.
Por eso es que entonces es importante, por ejemplo, la mejor expresión de la creación de esa productividad es la planteada por Simón Rodríguez cuando te crean las escuelas talleres y que ahí fue fortaleciéndose hasta crearse las escuelas técnicas tal cual lo hizo Prieto Figueroa, y hoy tengamos entonces una variedad de dinámicas a partir de 17 motores que vertebran la estructura económica, y dentro de esos 17 motores evidentemente todas las relaciones que priorizan a la cantidad de indicadores que se convierten en componente fundamental para estructurar la organización económica, social, política, cultural de todo el país. Entonces, esa comuna educativa está trabajada en las escuelas técnicas, está trabajada con los diferentes componentes de las INSES, está trabajado con las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos, o sea, los niveles de productividad, producción, está trabajada con las escuelas artesanales. Es decir, hay todo un conjunto de factores educativos que le dan esencia a esa lógica, y esa es la que nos expresa ese mapa de comunicación, estructura progresiva del poder popular soberano, a partir de la que entra relaciones con los procesos productivos que sean a escala económica, a escala dentro de la economía del lugar, las empresas sociales, las empresas comunales, a las empresas privadas, pero toda una lógica articulada en cada uno de los estados que permite tener claro que esas comunas educativas productivas son fundamental para los ejes de trabajo del desarrollo que se va produciendo de abajo hacia arriba, y para lo cual se crean las nuevas estructuras dentro de las llamadas ULGU, que son unidades eh, locales de gestión universitaria en el proceso de formación, y las ULGU, que son unidades territoriales. Si las unidades locales corresponden a las dinámicas a escala del lugar, de la comunidad, de la unión de comunidades, de las ciudades, etcétera, las UDGU son las unidades territoriales que integran, por ejemplo, las relaciones en los estados. Es decir, si yo tengo la dinámica comunal, la dinámica de parroquial, las dinámicas de los municipios, evidentemente hay una que integra a escala estadal, esa es la unidad territorial. Entonces, esas son responsabilidades que se ejercen desde el punto de vista de la institucionalidad, creando transformaciones fundamentales del territorio. Y en esas concepciones que evidentemente tenemos los componentes que nos van dando posible un seguimiento para poder cubrir tanto esos programas nacionales de formación para el desarrollo de las funciones educativas, con las explicaciones necesarias que se van generando en el propio proceso de desarrollo, de manera tal que la educación, que está cubierta a todos los niveles, desde el vientre materno hasta el momento de la muerte, crea las condiciones y los lugares y escalas que garantizan la consolidación para que haya realmente un éxito que puede tener solidez, coherencia y consolidación de las relaciones frente a la guerra imperial que se ha desatado contra Venezuela a partir del capitalismo y a partir del imperio, para que se elimine los beneficios que el pueblo ha adquirido, por ejemplo, con las misiones, las grandes misiones, y toda una lógica fundamental creada a partir del proceso revolucionario. Por eso es que nosotros arrancamos la exposición de esta diapositiva con un planteamiento fundamental de Rodríguez dentro del desarrollo del poder local, de la lógica que responde al conocimiento que tiene todo el mundo de la comunidad, y cerramos con una explicación en la cual él señala con frases muy sólida de carácter universal: solo la educación impone obligaciones a mi voluntad, y llamaré a esas obligaciones hábitos. Por eso es que la revolución te crea el hábito y llegó para quedarse, en tanto el hábito es un proceso de trabajar desde el punto de vista de una visión total edupanista dentro de la concepción del plan, de la concepción de la humano
privando sobre la lógica de la mercancía. No es la mercancía la que organiza la dinámica del proceso social, es los humanos trabajando sus propias cualidades fundamentales para poder transformar al territorio, crear la organización que se aviene a esa lógica de felicidad que le permite vivir viviendo, como decía el comandante. Es decir, una estructura que te crea las cualidades fundamentales para superar a ese capitalismo perverso que consume las dinámicas a partir de la competencia y te crea luchas sociales para que nosotros entonces podamos realmente asumir a conciencia los factores que nos corresponden para poder avanzar la lógica de una felicidad, no en un plano de lucha permanente de unos contra otros por obtener los valores, las componentes de enriquecimiento y de acumulación, sino el de compartir, el de solidarizarnos, el de establecer unas relaciones que nos articulan en armonía con la naturaleza, con la sociedad y la naturaleza armónicamente organizando al espacio geográfico en forma integral, y eso precisamente corresponde a una dinámica que arranca y se concreta desde el espacio comunal. Por eso hablamos de una geografía comunal que estructura las relaciones sociedad-naturaleza desde el lugar con las potencialidades reales que tiene desde ese lugar y la concepción fundamental de una nueva relación de poder que va armando, desplegando dinámicas a partir de esa solidaridad que se alcanza a nivel planetario y que le va dando éxito precisamente a los procesos en los cuales Venezuela está dando respuesta eficiente a la pandemia en la cual estamos afectados en este año 2020, de tal manera que para el 2021 esté consolidada la estructura comunal y evidentemente esta década entre 2020 y 2030 podamos llegar al bicentenario de la muerte del Libertador a partir ya de una estructura consolidada, desarrollada, estructurada de Estado comunal en base a la dinámica que está generándose con este proceso electoral de la nueva asamblea, donde cada uno de los diputados será precisamente un responsable legislador de esa estructura fundamental del Estado comunal. Entonces son leyes que vienen y que tienen que ser desarrolladas a partir de esas nuevas relaciones de poder, a esa nueva organización, a esa nueva responsabilidad de la solidaridad alimentando la estructura del desarrollo de la sociedad a nivel planetario desde cada uno de los lugares.